Bienvenidos a un nuevo episodio de Culture and Education. Hoy nos adentramos en el universo infinito de Jorge Luis Borges, el hombre que convirtió la metafísica en una rama de la literatura fantástica. Prepárense para cruzar laberintos de palabras, mirarse en un espejos que devuelven identidades ajenas y descubrir por qué, para este genio argentino, el tiempo se asemeja a un jardín de senderos que se bifurcan. Jorge Luis Borges solía decir que el hecho capital de su vida fue la biblioteca de su padre. Nacido en Buenos Aires en 1899, creció en un hogar bilingüe, rodeado de relatos familiares y lenguas diversas. Aprendió a leer en inglés antes que en español, marcado por la influencia de su padre y de su abuela paterna, Fanny Aslam, de origen inglés. Su obra fue en gran medida el diálogo constante de un lector voraz con la tradición universal, abarcando desde los clásicos griegos hasta la filosofía alemana, las sagas nórdicas, la literatura inglesa, la teología y los relatos policiales. El destino de Borges estuvo marcado por una magnífica ironía en 1955, el mismo año en que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. En ese momento, su ceguera hereditaria se encontraba ya en una fase muy avanzada y de repente se vio rodeado de centenares de miles de volúmenes en diversos idiomas que ya no podía leer de forma directa. Lejos de hundirse en la desesperación, Borges transformó aquella oscuridad en materia literaria, habitando un lento crepúsculo que lo acompañó durante las últimas décadas de su vida y convirtiendo la ceguera en símbolo, meditación y destino. Aunque sus grandes cuentos ya habían alcanzado una forma magistral antes de perder la vista casi por completo, la penumbra progresiva reforzó su relación con la memoria, la oralidad, la poesía y el ensayo breve, demostrando que en unas pocas páginas puede caber el infinito. Para Borges, la filosofía era un ejercicio de asombros antes que una búsqueda de la verdad absoluta. En su relato Las ruinas circulares, explora la idea de un hombre que se retira a un tiempo antiguo para soñar a otro ser humano y traerlo a la vida. El giro final, puramente borgiano, ocurre cuando el soñador descubre con terror que él mismo es también el sueño de otro. A través de esta imagen, Borges nos invita a cuestionar la solidez de nuestra propia existencia, planteando la posibilidad de que la realidad sea solo una apariencia y nuestra identidad depende de una conciencia superior que también ignora su propio origen. En su universo, los seres humanos nos movemos dentro de un sistema de espejos infinitos donde cada imagen remite a otra y el original se vuelve imposible de encontrar. Si hay un símbolo que define a Borges, es el laberinto. En su cuento El jardín de senderos que se bifurcan, publicado en 1941, imagina un libro que es al mismo tiempo un laberinto temporal. Borges propone un tiempo que se ramifica en infinitas posibilidades. Es fascinante notar cómo esta intuición literaria parece anticipar, décadas antes, la posterior interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica de Everett. Borges escribe literatura, no ciencia, pero su obra tiene la capacidad de adelantarse a preguntas que después ocuparían a la filosofía, la física y a la teoría del conocimiento. Para él el tiempo es ese río de Heráclito que nos arrastra, pero también una paradoja íntima.
El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Esta constante indignación nos lleva a preguntar quién es realmente Jorge Luis Borges. En su breve pieza Borges y yo, el autor describe el conflicto entre el hombre privado, que disfruta de ciertos placeres cotidianos y discretos, y el personaje público que aparece en los diccionarios biográficos, en las entrevistas y en la memoria cultural. Borges sentía que su vida era una especie de fuga y que todo lo suyo terminaba perteneciendo al escritor llamado Borges, ese nombre literario que transforma y magnifica la realidad para convertirla en arte. Esta obsesión para el doble y por la fragilidad de la identidad revela un profundo escepticismo. La idea que el yo es una construcción inestable, hecha de lenguaje, memoria y olvido, en lugar de una esencia fija. En Borges, la identidad es un espejo, una máscara, una biblioteca de voces ajenas y al final quizás todos somos nadie. Borges eligió morir en Ginebra en 1986, la ciudad de su juventud, a la que consideraba una de sus patrias íntimas y donde quiso cerrar el círculo de su vida tras haber vivido allí años decisivos en su formación. En sus últimos momentos, según algunos testimonios, recitó el Padre Nuestro en inglés, francés y español, abrazando hasta el final la diversidad de lenguas que tanto amó. Su lápida contiene una frase en inglés antiguo que puede traducirse como «y no tuvieron miedo». Borges enfrentó la muerte con la misma curiosidad intelectual con la que exploró libros, los sueños, los laberintos y los espejos, dándonos un legado en el que la lectura es una de las formas más profundas de la creación humana. Nos enseñó que el mundo es un libro infinito donde nosotros somos sus lectores y a veces sus personajes. Gracias por acompañarnos en este viaje por los laberintos de Culture and Education. Si les ha gustado este recorrido por la mente de Borges, no olviden suscribirse y compartir. Como diría el maestro, el universo puede imaginarse como una biblioteca interminable y todos nosotros formamos parte de sus páginas. ¡Hasta la próxima!